buenas tardes y gracias a Innovasque por invitarnos a poder aportar unas pinceladas hoy aquí con este tema. Yo el otro día comentaba con Chema que además habría que felicitar a quien haya o a quienes hayan puesto esta propuesta encima de la mesa, porque es un enfoque que normalmente no se da cuando hablamos de trabajadores de más edad, porque parece que siempre hablamos de cómo salen de la empresa y los que están en el desempleo, de cómo llegan a la empresa. Pero qué pasa y cómo gestionamos a los que están en la empresa, pues es un tema en el que nunca nos detenemos. Cuando todas las tendencias demográficas, ya han comentado antes que yo, no me voy a detener en ello, apuntan hacia el alargamiento de la vida laboral. No sé yo si de manera deseable o no, yo diría que no, pero bueno, es una realidad, hacia el alargamiento de la vida laboral y el retraso de la edad de jubilación. Y además sabiendo que es un tema en el que las recetas seguramente las vamos a tener que ir ajustando poco a poco, porque si pensamos a día de hoy en cuál es el perfil de los trabajadores de más edad, podemos encontrarnos con un colectivo mayoritariamente masculino, con un peso muy importante del sector industrial, con trabajadores y trabajadoras que pueden tener una formación media o baja en comparación con el resto de la población trabajadora, y seguramente en unos pocos años va a haber un gran peso, va a haber muchas mujeres en ese colectivo, va a haber un gran peso del sector servicios y la formación media de estos trabajadores y trabajadoras habrá aumentado. De todas formas, aunque sea un tema con gran presente y sobre todo gran futuro, yo la aproximación formal más antigua que conozco es una recomendación de la OIT de 1980. Y el otro día, releyéndola, pues me di cuenta de que es casi totalmente extrapolable a los problemas que tenemos a día de hoy. Incluso hay una cuestión que esa recomendación no cierra y que a día de hoy también nos es difícil cerrar, porque claro, al final cuando hablamos de trabajadores de más edad, ¿realmente de qué estamos hablando? Porque hay una foto que podemos tener muy clara de 55 años para arriba, pero ¿qué pasa con los trabajadores de 50 años? O incluso en algunos sectores y en algunos trabajos, ¿qué pasa con trabajadores de 45 años? La recomendación de la OIT lo que dice es que cada Estado decida dónde pone ahí la frontera. Normalmente, cuando hablamos de trabajadores de más edad o cuando salimos del ámbito laboral y hablamos de medidas dirigidas a personas mayores, pues ponemos ahí muy clara la frontera con los 55 años, pero en el ámbito laboral, para determinadas medidas, para determinados puestos de trabajo, yo creo que esa frontera la deberíamos dejar diluida. Comentaba antes Sara, creo que ha sido el problema de los prejuicios. Esto es algo que nosotros constatamos mucho. Yo no sé por qué, por definición se entiende que un trabajador de más edad desempeña peor o va a desempeñar peor su tarea. Cuando demuestran, para empezar, menor absentismo laboral y cuando, aunque pueda haber una pérdida de sus capacidades funcionales, pues al final todas y todos sabemos que el desempeño de nuestro puesto de trabajo no depende exclusivamente de nuestras capacidades funcionales en un momento determinado, que hay muchas más cosas y esas muchas más cosas se dan en una mayor proporción en los trabajadores de más edad. Y de hecho está demostrado que el desempeño de algunas tareas es mucho mejor en este colectivo si lo comparamos con el resto. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es la que realmente está detrás, los organizadores lo sabrán, pero yo creo que es la que está detrás de la idea de que hoy nos reunamos aquí, y es cómo ese saber hacer que tienen estos trabajadores repercute positivamente en la empresa, no se pierde cuando ellos dejen de estar, sino que se trasvasa al resto de compañeros y compañeras para que todo el mundo salga ganando. Se están dando pasos mucho mejor que el resto de sus compañeros, sabe completamente fuera de las agendas sindicales o empresariales. Hay algún estudio importante por la seriedad con la que se ha abordado el tema, por ejemplo, en el ámbito de las empresas de fabricación de vehículos, que tienen en España un número de trabajadores mayores importante. Y al final, para nosotros, los pasos a dar son, más o menos los han mencionado previamente, pero primero, poner el tema en la agenda. Las gestiones de recursos humanos reconocen que sabiendo que esto está ahí,
no es una cuestión relevante en su agenda, entonces tenemos que conseguir entre todos y entre todas ponerlo en la agenda. Segundo, primordial, conseguir que su experiencia revierta en otros. Estamos hablando de gente que tiene un capital oculto. Harán X, pero todos sabemos que al final, a la hora de desempeñar nuestra función, no se trata del saber hacer, no se trata de cómo hacer, sino muchas veces de cuándo hacer, de qué no hacer. Conocen la actividad de manera global mucho mejor que el resto de sus compañeros, saben responder mejor a las situaciones imprevistas y, al final, lo que debería desarrollarse dentro de la empresa son planes de gestión de este conocimiento para que pueda repercutir positivamente y ser trasvasado al resto de trabajadores y trabajadoras. Comentaba Sara, sí que yo lo menciono de pasada, la importancia del enfoque de la salud. Y con estos trabajadores lo que habría que hacer también es un cambio del enfoque de la salud. Cuando hablamos de salud, normalmente nos referimos en estos ámbitos siempre a la salud laboral, ¿no? A lo que es puramente prevención de riesgos laborales y salud laboral. Pero seguramente, y no para estos trabajadores solo, sino para todos, deberíamos ir avanzando hacia algo más. Son los trabajadores y son las trabajadoras que más se preocupan por su salud. Es evidente que, en determinada manera, se sienten más vulnerables a ese respecto por cuestión de su edad. Tienen necesidades específicas. John comentaba algo. Seguramente, en un trabajo físico, el régimen de descansos es absurdo que sea igual para un trabajador de 32 años que para un trabajador de 56. Eso es absurdo. Pero sí, probablemente hace falta trabajar en una mayor flexibilización de los horarios. Pero también hace falta avanzar en eso que Innovasque está trabajando también, que es el fomento de la sociedad EFI saludable. Hacer que cada persona, en este caso que cada trabajador y cada trabajadora, se haga más responsable de su propia salud, porque eso va a repercutir también en su ámbito laboral. Y en ese sentido, Innovasque tiene una línea de trabajo, creo que se llama así, hacia una sociedad EFI saludable. Y una de las líneas a las que está llegando en estos momentos es al ámbito laboral. Porque, claro, estamos hablando de cosas que pueden tener tan poco que ver con el trabajo, pero que al final repercuten tanto en el trabajo como una mejor nutrición, actividad física, etcétera, etcétera. Ese cambio de enfoque con la salud, que realmente lo necesitamos todos y todas, pues en el caso de los trabajadores de más edad es más requerido. Comentaba yo en el tema de la formación y es una de las cosas más importantes porque estamos hablando de cambios muy rápidos, pero efectivamente estamos hablando de capacidades distintas. En estos momentos, yo insisto, ya sé que me puedo repetir, pero a lo mejor dentro de unos años el nivel formativo es distinto, pero en estos momentos pues estamos hablando de unas necesidades específicas. Los trabajadores de más edad acceden menos a la formación. En muchas empresas, lo digo burdamente, me lo perdonáis, pero para decirlo rápido, también se entiende que formar a determinados trabajadores que ya tienen una edad es un poco, pues como... Sí, gracias. Sí. No quiero polemizar, pero bueno, esto es así y esto está pasando. Y entonces tendríamos que darles la oportunidad de que se pudieran formar, pero de que se pudieran formar adaptando la formación a sus capacidades, pues seguramente la pedagogía tendría que ser distinta, pues por lo que comentaba John antes también, ¿no? Y luego, si queremos que el saber hacer de estos trabajadores revierta y se trasvase al resto de sus compañeros, también tendríamos que hacer un esfuerzo en formarles a su vez para que puedan efectivamente trasvasar este conocimiento a sus compañeros. Otro punto importante es la adaptación del puesto de trabajo. Adaptar el puesto de trabajo con innovaciones tecnológicas, adaptaciones de otro tipo, incluso en un momento determinado, antes de que el trabajador no pueda seguir desempeñando su función, buscar una alternativa a esa función si es posible. Ya sabemos que en la mayoría de los casos o que en muchos casos no va a ser posible, pero no cerrar esa puerta. Y luego, por último, sensibilizar.
O sea, los trabajadores mayores, las personas mayores en general, pero estamos hablando de trabajadores, no son una carga. Y habría que trabajar en campañas para sensibilizar de la importancia que tiene que sigan trabajando, que sigan desarrollando su tarea y que incluso sigan contribuyendo a la seguridad social. Hay ejemplos, aunque hemos dicho que, bueno, que es un tema que sí, que está ahí, que tiene su relevancia, pero que no ocupa el puesto que le corresponde en las agendas, lo cierto es que ya hay ejemplos que, bueno, sacan distancia en este tema. Y a mí me gustaría, antes de que te pongas nervioso, aunque sea dejar encima de la mesa, pues la ley francesa para la financiación de la seguridad social de 2009, ¿no? que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener un plan de acción dirigido a las personas mayores. Es un plan que puede ser propio o que puede ser sectorial, pero que un poco en la línea de nuestros planes de igualdad o de la idea originaria de nuestros planes de igualdad, me corrijo, pues tiene que tener un contenido mínimo, ¿no? Y ese contenido mínimo pues, va desde ayudas a la contratación de mayores de 50 años, que en las ayudas a la contratación la línea la tienen clara, pero los trabajadores de más edad son los de 50 años y más. Para otras medidas, trabajadores de más edad consideran a los de 55 años y más. Entonces, pues eso, ayudas a la contratación, perfilar un plan de carrera en la segunda parte de su vida laboral, disminuir situaciones de penosidad, adaptación del puesto de trabajo y luego, ya por último, y otra vez volvemos un poco al corazón del asunto, establecer mecanismos y tutorías para que estos trabajadores y estas trabajadoras puedan enseñar su experiencia al resto de compañeros y al resto de compañeras. Yo insisto, esto desde una realidad que es verdad, somos una población envejecida, es verdad, nuestra vida laboral se alarga, es verdad, la edad de jubilación se retrasa. Pero también tengo que decir que esto no es necesariamente un escenario deseable. Y bueno, yo creo que estarás contento, que me he ceñido. Muy bien, muchas gracias.